¿Qué es la vida? De Erwin Schrödinger es un texto seminal publicado en 1944, donde el físico austríaco explora las bases físicas de los procesos biológicos. Este libro es reconocido por ser una obra pionera que ayudó a establecer el campo de la biología molecular. A lo largo del texto, Schrödinger aborda preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida desde el punto de vista de la física y la química, intentando conectar estos campos con la biología. Schrödinger, famoso por su contribución a la mecánica cuántica, escribió este libro en un momento en que la biología y la física parecían disciplinas muy distantes entre sí. Su intención era explorar si las leyes físicas conocidas podían explicar los fenómenos vitales o si era necesario formular nuevas leyes para comprender la vida. Esto fue especialmente provocador, ya que el concepto de genética y los mecanismos de la herencia aún no estaban claros en su totalidad. El gen y la información genética, uno de los puntos más importantes que Schrödinger aborda es la noción de que la vida debe tener algún tipo de estructura física estable que contenga la información hereditaria. Él introduce la idea de que los genes deben estar formados por un cristal aperiódico que contiene el código genético, anticipando de manera impresionante la naturaleza del ADN, que no sería descubierta hasta casi una década después. Su intuición fue que la estabilidad y el orden de los genes eran fundamentales para entender cómo la vida puede persistir y replicarse. Schrödinger expone que los organismos vivos crean orden a partir del orden, lo que significa que mantienen su estructura ordenada a lo largo del tiempo, y la transmiten de una generación a otra. Esto contrasta con el principio de la segunda ley de la termodinámica, que establece que el desorden, entropía, tiende a aumentar en sistemas cerrados. Los seres vivos logran evitar este incremento constante del desorden mediante el consumo de energía. Uno de los conceptos más profundos que se exploran en el libro es cómo los organismos vivos parecen contradecir la segunda ley de la termodinámica, que predice un aumento constante de la entropía. Propone que los organismos se mantienen en un estado ordenado gracias a su capacidad para reducir su entropía interna, a través del intercambio de materia y energía con su entorno. Esta idea llevó al concepto de entropía negativa o negentropía, lo que refleja cómo los seres vivos se alimentan del orden en su entorno para mantener su propia estructura organizada. Schrödinger también especula sobre el futuro de la biología molecular. Aunque era físicamente imposible para los científicos en ese momento observar directamente los procesos genéticos a nivel molecular, Schrödinger creía que estos procesos debían obedecer a las leyes de la física, pero que serían extraordinariamente complejos. Su libro influyó enormemente en futuros investigadores como James Watson y Francis Crick, quienes descubrirían la estructura del ADN en 1953. Otro tema central es la posibilidad de que, si bien la vida debe obedecer a las leyes físicas, tal vez existan principios aún desconocidos. Schrödinger se pregunta si las leyes físicas tal como las conocemos son suficientes para explicar la vida, o si deben ser modificadas o ampliadas para incluir los fenómenos biológicos. Además de los aspectos científicos, Schrödinger se aventura en reflexiones filosóficas sobre el concepto de vida. Uno de los temas que más destaca es su análisis sobre el libre albedrío, el determinismo y cómo los organismos vivos parecen tener una forma única de interactuar con su entorno. También aborda cuestiones sobre el alma, la conciencia y la relación entre mente y materia. ¿Qué es la vida? Es más que un tratado científico, es una obra filosófica y especulativa que buscó tender puentes entre la biología y la física. A pesar de que algunas de sus ideas eran prematuras o incompletas, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, muchas de sus suposiciones resultaron proféticas. El libro influyó profundamente en la formación de la biología molecular moderna, inspirando a físicos y biólogos por igual. Uno de los impactos más importantes fue motivar a científicos a buscar la naturaleza física de los genes, lo que culminó en la revelación de la estructura del ADN y la comprensión de la genética molecular. Erwin Schrödinger fue capaz de plantear algunas de las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la vida, sentando las bases para el estudio científico del código genético, y de cómo los organismos vivos se mantienen y reproducen en un universo dominado por el aumento de la entropía. Ciencia V.